Esa mañana escuché algo que me heló la sangre. Mis hijos hablaban en la sala. Y no sabían que yo estaba detrás de la puerta. Cuando muera, la casa será nuestra, dijo uno. Sentí que el aire se detenía. Mi propio techo, mis recuerdos, ya los daban por herencia antes de que mi corazón dejara de latir. No lloré. Solo miré el retrato de su padre y comprendí que había llegado mi turno de guardar silencio. Y de planear. Porque ellos esperaban mi muerte, pero lo que encontrarían sería algo mucho más inesperado. El reloj marcaba las 7:30 cuando escuché sus voces por primera vez. No era una conversación, era una sentencia disfrazada de charla. Me quedé quieta, con la bandeja del desayuno entre las manos, escuchando cómo mi propia sangre hablaba de mí como si ya no existiera. «Mamá no va a durar mucho», dijo Claudia, mi hija mayor. El médico fue claro, su corazón está débil. Cuando todo termine, habrá que decidir qué hacer con la casa. El cuchillo que sostenía resbaló de mis dedos y cayó al suelo. El sonido fue tan agudo que temí que lo escucharan. Pero no, siguieron hablando, como si cada palabra fuera una piedra lanzada contra mi memoria. «Lo justo es que la casa quede para nosotros», respondió Daniel, mi hijo menor. «Al fin y al cabo somos su familia. Yo me encargaré de los papeles, familia». Esa palabra sonó tan vacía que me dolió más que cualquier diagnóstico. Apreté la bandeja contra el pecho y sentí que el aire me faltaba. Por un instante creí que iba a desmayarme, pero no lo hice. Había algo más fuerte que el miedo sosteniéndome de pie, la certeza de que algo dentro de mí acababa de romperse. Cuando sus pasos se alejaron, entré en la cocina. El olor a café recién hecho me resultó insoportable. Lo serví igual, con la misma costumbre de siempre, como si prepararles el desayuno fuera mi forma de fingir que todo seguía igual. Pero ya nada lo estaba. Me miré en el reflejo de la ventana. El rostro que me devolvió la mirada no era el mío. Eran los años, el cansancio, la decepción convertida en arrugas. Había dado mi vida por ellos, y ahora eran ellos quienes esperaban mi final como quien espera una firma. Durante el almuerzo, fingí no saber nada. Sonreí, pregunté por sus trabajos, por los nietos, mientras por dentro mi mente giraba como un reloj viejo que no deja de sonar. Cada palabra que pronunciaban se clavaba un poco más en mi pecho. Cuando Daniel habló de arreglar los papeles del banco, sentí una punzada tan fuerte que tuve que apretar los labios para no temblar. Antes de continuar, quiero hacerte una pequeña invitación de corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame desde dónde me estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo historias como esta. Después del café, subí a mi habitación. Abrí el cajón del armario donde guardaba mis cosas más antiguas, cartas amarillentas, una foto de su padre sosteniendo a Claudia en brazos y una llave pequeña envuelta en un pañuelo. Esa llave abría una caja que nadie recordaba, una que había escondido hace más de 30 años, cuando la vida aún me dejaba dormir sin miedo. Esa noche no encendí la luz. El silencio de la casa era espeso, casi líquido. Desde el pasillo escuché el murmullo de sus risas. Rieron mientras contaban dinero. No supe si eran billetes o ilusiones, pero cada carcajada me atravesaba como un cuchillo frío. En la oscuridad, apoyé la mano sobre el retrato de su padre. «Perdóname, Samuel», susurré. «Crié a 2 hijos que olvidaron lo que significa amar sin esperar herencia. No sé si aún me queda tiempo, pero sí sé que esta vez no me quedaré mirando». El reloj dio las 11, y en ese instante supe que había llegado mi momento. No de morir como ellos esperaban, sino de comenzar mi plan. A la mañana siguiente, la casa olía a café y a traición. El sol entraba por la ventana, tibio, indiferente, como si no supiera lo que se había dicho bajo ese techo la noche anterior. Claudia bajó las escaleras con su bata de seda, esa que se compró con el dinero que yo le presté y nunca devolvió. Sonreía, como si la vida le perteneciera. «¿Dormiste bien, mamá?», me preguntó con una dulzura que sabía a veneno. «Sí, hija, dormí tranquila», respondí, sosteniendo su mirada. Mentí. No había dormido un segundo. Daniel apareció después con el celular en la mano. «Mamá, necesito que me firmes unos papeles del banco», dijo sin levantar la vista. «¿Papeles? ¿Para qué?» «Nada importante, solo un ajuste con tu pensión». «¿Pensión?».
La palabra cayó como una piedra en el agua. Lo miré en silencio. Y por un segundo, juraría que evitó mi mirada. Entonces lo supe. No era solo la casa. Querían todo, hasta el último suspiro que me quedara. Firmé. No por ingenua, sino porque a veces el silencio es la mejor trampa. Mientras mi mano trazaba mi firma, mi mente trazaba otra cosa. Un mapa, un camino sin regreso. Cuando se fueron al trabajo, me quedé sola. El reloj del pasillo marcaba las 10, y el sonido de cada tic-tac me recordaba que seguía viva. Fui hasta el armario. El cajón aún guardaba aquella llave pequeña. La tomé con cuidado, como si sostuviera una promesa. En el fondo del ropero, debajo de manteles viejos, encontré la caja de metal. La abrí. Dentro había papeles, fotografías, una medalla de mi difunto esposoy, un sobre amarillento con una palabra escrita a mano. Testamento. Lo había redactado hacía años, cuando Samuel aún respiraba. Nunca lo terminé, nunca lo firmé, pero ahora iba a hacerlo. Me senté junto a la ventana. El mismo rincón donde tejí bufandas para mis hijos cuando eran pequeños. Recordé sus risas, sus manos pequeñas buscando las mías. Lloré en silencio, no por lo que perdí, sino por lo que ellos dejaron morir dentro de sí. Esa tarde fui al escritorio y saqué mi cuaderno viejo. Las hojas estaban manchadas de tinta y recuerdos. Escribí despacio, con letra firme: no dejaré mi casa en manos de quien espera mi muerte. Lo que construimos con amor, no, será herencia del desprecio. Sentí una calma nueva, una que no conocía. No era resignación, era poder. Cuando los oí llegar por la noche, borré mis lágrimas y preparé la mesa como siempre. Daniel me dio un beso en la mejilla, un beso vacío, sin alma. Y Claudia dejó su cartera sobre la silla. Durante la cena, hablaron de viajes, de autos, de inversiones. Yo escuchaba, en silencio, mientras revolvía mi sopa. Cada palabra suya era un recordatorio de que el amor puede pudrirse. Antes de irme a dormir, me miré al espejo del pasillo. La mujer que vi tenía los ojos cansados, pero también un brillo que hacía años no veía. Si creen que voy a morirme sin decir mi última palabra, susurré. Se equivocan. Apagué la luz y en la oscuridad sonreí por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes se deslizaron como sombras. Fingí rutina. Hice el desayuno. Regué las plantas. Escuché sus conversaciones desde el pasillo. Ellos creían que mi mente estaba cansada, que ya no entendía nada. Y esa fue mi ventaja. Claudia empezó a revisar mis cajones por si necesitaba ayuda con el orden. La vi sacar mis documentos, mis papeles médicos, incluso mis fotografías. Cada vez que lo hacía, sonreía como quien limpia un espacio para su propio futuro. Daniel, en cambio, pasaba más tiempo al teléfono, hablando con el banco, con abogados, con esa voz baja que los traidores usan cuando creen tener el control. Yo no decía nada. Solo observaba. Aprendí que el silencio puede ser más peligroso que cualquier palabra. Una tarde, mientras ellos estaban fuera, abrí la caja metálica otra vez. Saqué el Viejo Testamento, lo extendí sobre la mesa y lo miré con calma. Las letras eran torcidas, la tinta casi borrada, pero el contenido seguía claro. Mi casa, mi herencia, todo lo que Samuel y yo construimos, debía quedar bajo mi nombre hasta el último día de mi vida. Tomé una hoja nueva. La escribí de nuevo, despacio, con mano firme. Esta vez añadí algo más, una cláusula que ninguno de ellos imaginaba. En caso de mi fallecimiento, esta casa y mis bienes no pertenecerán a mis hijos, sino a la Fundación Santa Esperanza, hogar para mujeres mayores abandonadas. Cuando terminé, respiré hondo. Sentí que cada palabra era una aguja clavada en la ambición de mis hijos. Pero no bastaba escribirlo. Debía hacerlo legal. Esa noche, después de la cena, fingí fatiga. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Esperé en silencio. A las 11, escuché cómo Daniel apagaba el televisor. A las 11:30, las risas de Claudia se apagaron tras su puerta. Entonces me vestí con mi abrigo y salí al jardín trasero. El aire estaba frío.
húmedo, y el viejo portón de hierro chirrió al abrirse. Crucé la calle sin hacer ruido. Al otro lado vivía doña Teresa, mi vecina de toda la vida, una mujer que había sido secretaria de un abogado durante 30 años. Golpeé su puerta con suavidad. «Magdalena, ¿qué haces aquí a esta hora?», susurró ella sorprendida. «Necesito tu ayuda, Teresa», le dije sin rodeos. «Quiero dejar las cosas en orden». Antes de que alguien más las desordene, ella me hizo pasar. Me ofreció té. Le conté todo. Cada palabra me pesaba como plomo, pero su mirada no me juzgó. Cuando terminé, guardó silencio. Y luego asintió. «Conozco a un notario discreto», dijo. «Podría venir mañana, si tú lo deseas». Esa noche regresé a casa con el corazón latiendo fuerte. Subí las escaleras sin encender la luz. La madera crujía bajo mis pasos, como si la casa misma respirara conmigo. Me detuve frente al retrato de Samuel. Sus ojos, en la foto, parecían mirarme con orgullo. «No te preocupes». «Amor», susurré, «esta vez no me van a ganar». Cuando me acosté, no sentí miedo, solo una paz extraña, la que se siente justo antes de que todo cambie. El amanecer trajo el canto de los pájaros y el olor a café. Mis hijos aún dormían. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder volvía a mis manos. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por las cortinas. Me levanté antes que todos. El aire tenía ese olor metálico que precede a los cambios. Preparé café, el mismo aroma que durante años fue símbolo de hogar, y esperé. A las 9 en punto, el timbre sonó. Era el notario, un hombre de traje oscuro, discreto, con una voz baja y pausada. Doña Teresa lo había traído. «Buenos días, señora Magdalena», dijo. «Vengo a ayudarla con un asunto pendiente». Asentí y lo hice pasar. En la mesa del comedor, el papel estaba listo, doblado con precisión. El notario sacó sus lentes, los colocó con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra resonaba como un eco dentro de mí. Mi nombre, mi casa, mi decisión. Cuando terminó, levantó la mirada. «¿Estás segura de esto, señora Magdalena?» «Más que nunca», respondí, y firmé. Su pluma se deslizó firme sobre el papel. Al hacerlo, sentí que algo invisible se rompía en el aire. No era miedo, era liberación. Después, el notario guardó los documentos en su portafolio. «Quedará todo registrado hoy mismo», aseguró. Me entregó una copia, sellada. La tomé con manos temblorosas. Ese papel era más que un documento. Era mi venganza envuelta en silencio. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, escuché pasos en la escalera. Claudia bajaba, despeinada aún con su bata. «¿Quién era?», preguntó con voz adormecida. «Un vendedor», mentí con calma. «Nada importante». Ella asintió sin sospechar. Pero algo en mi tono debió inquietarla. Me observó un segundo más de lo necesario antes de alejarse hacia la cocina. El resto del día fingí rutina. Cociné, tejí, escuché la radio, pero dentro de mí el reloj sonaba distinto. Ya no contaba los minutos que me quedaban, sino los segundos que faltaban para que todo cambiara. Por la tarde, Daniel llegó temprano. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo. Su voz sonaba firme, demasiado firme. Lo invité a sentarse. Colocó los papeles sobre la mesa. «El banco me pidió tu firma en este documento. Solo es una actualización del registro de la casa». Lo miré fijamente. Su seguridad era el disfraz del miedo. Sabía que algo estaba haciendo mal, pero creía que yo no lo notaría. «Claro, hijo», respondí. «Déjalo ahí, lo leeré con calma». Él sonrió, satisfecho. No imaginaba que el mismo papel que tanto ansiaba ya no tenía valor alguno. Esa noche, mientras la casa dormía, guardé la copia de mi testamento en la caja metálica. La envolví en un pañuelo de lino y la escondí bajo las tablas del piso, justo donde Samuel solía guardar sus herramientas. Allí, donde el polvo se mezcla con los recuerdos, quedó mi secreto más grande. Los días siguientes, el ambiente en casa cambió.
Claudia hablaba en voz baja, Daniel evitaba mis ojos, y el aire estaba lleno de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana, los escuché discutir en el pasillo. «Últimamente está diferente», dijo Claudia. «¿Diferente cómo?» «Más tranquila». «Demasiado tranquila. Será la edad», respondió él, pero su voz tembló. Sonreí en silencio. No sabían que el silencio de una madre nunca es vacío. A veces es el sonido del plan que está por cumplirse. El silencio de una casa puede decir más que las palabras. Desde hace días, el mío se había vuelto incómodo. Los pasos de mis hijos sonaban distintos, como si cada uno temiera pisar una mina invisible. Claudia dejó de hablarme con su voz dulce. Ahora cada frase suya tenía filo. «Mamá, ¿llamaste a alguien esta semana?», me preguntó una mañana mientras doblaba las cortinas. «A nadie, hija». «¿Por qué lo preguntas?». «El cartero dijo que vio a un hombre salir de la casa el otro día». Le devolví una sonrisa tranquila. Debe haberse confundido. «Aquí no entra nadie». Mentí sin parpadear. No necesitaba justificarme. Mi verdad estaba escrita y guardada bajo las tablas del piso, sellada con mi nombre. Daniel, en cambio, comenzó a encerrarse más en su despacho. Pasaba horas frente al computador, revisando documentos. Una noche, lo escuché discutir por teléfono. «Sí, lo sé. Pero necesito que salga antes de que muera», dijo en voz baja, creyendo que yo dormía. Cada palabra era una espina. Pero en lugar de llorar, sonreí. Ya no era la mujer que temblaba ante la ingratitud de sus hijos. Era una madre que esperaba con paciencia el momento justo para revelar la verdad. Esa. Mañana me miré al espejo. El reflejo me devolvió un rostro cansado, pero había algo nuevo en mis ojos: firmeza. Tomé un pañuelo. Me peiné con cuidado y bajé las escaleras. Claudia estaba en la cocina, revolviendo el café. El aroma era tan denso que parecía llenar toda la casa. «¿Quieres una taza, mamá?», preguntó. «Sí, gracias». Mientras me servía, noté algo extraño. Una gota espesa, brillante, cayó desde la cuchara al fondo de la taza. Su mirada evitó la mía. «¿Qué le pusiste al café?», pregunté con voz serena. Ella titubeó. «Azúcar». Nada más. Sostuve la taza entre mis manos. El aroma me resultó distinto, metálico. No bebí. La dejé sobre la mesa con calma. «No te preocupes, hija. Lo tomaré más tarde». Salí al patio. El aire fresco me devolvió la claridad. No sabía si lo que había visto era real o solo el reflejo de mi desconfianza, pero dentro de mí algo se encendió. Ya no bastaba con esperar. Debía actuar. Esa tarde, mientras ellos dormían la siesta, abrí el cajón del escritorio de Daniel. Dentro encontré copias de escrituras, contratos falsificados, documentos con mi firma escaneada. Mi corazón golpeó el pecho con fuerza, pero no de miedo, sino de certeza. Ahora tenía pruebas. Guardé una copia en mi bolsillo y volví a cerrar todo como si nada hubiera pasado. Por la noche, me senté frente al televisor fingiendo mirar las noticias. Daniel pasó por detrás de mí sin saludar. Claudia evitó mirarme. El ambiente era pesado, casi irrespirable. Ellos creían tenerme atrapada. Yo los tenía rodeados. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, abrí mi cuaderno y escribí: «El amor, cuando se pudre, huele a miedo. Pero el miedo, cuando se calla, se convierte en fuerza». Guardé el cuaderno bajo la almohada, y esa noche dormí tranquila. Por primera vez no me sentí la víctima. Me sentí la dueña del juego. Desde que encontré los documentos falsos, algo cambió en mí. Ya no los veía como hijos, sino como intrusos, extraños durmiendo bajo mi techo, esperando mi último aliento. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. Encendí la radio. Preparé café, corté pan recién hecho. Todo igual que siempre. Excepto por una cosa: mi sonrisa. Era una sonrisa distinta, contenida, calculada. Claudia bajó al comedor y me miró con sorpresa. «Estás de buen humor hoy, mamá», dijo. «Sí, hija. A veces la vida te da motivos para despertar agradecida», respondí. No entendió.
No necesitaba hacerlo. El miedo se siente, no se explica. Daniel bajó minutos después. Llevaba su traje y el maletín. «Hoy tengo una cita importante en el banco», dijo, evitando mirarme. «¿En el banco?», repetí fingiendo curiosidad. «Qué coincidencia. Soñé con el banco anoche». Él se detuvo en seco. «¿Soñaste? ¿Qué? ¿Con papeles, con firmas?» «Y con alguien que no debía firmar». Su rostro perdió el color. Yo solo seguí sonriendo. Tomé un sorbo de mi café. No del que Claudia me había servido, y volví a mirar por la ventana. Ese día todo cambió. Ya no era yo quien caminaba con miedo por la casa. Eran ellos. Podía escucharlo en sus pasos cortos, en el sonido de las puertas cerrándose con cuidado, en cómo se llamaban en voz baja desde el pasillo, como si temieran que yo pudiera oírlos. Y claro que los oía. Esa tarde decidí dar el siguiente paso. Llamé a doña Teresa y le pedí que viniera. Llegó con su bolso y una mirada cómplice. «¿Está todo listo?», me preguntó. «Sí, quiero enviar una copia del documento al banco, por seguridad». Ella asintió y me abrazó. «Nunca pensé que vería algo así», susurró. «Una madre defendiéndose de sus propios hijos». «No lo hago por venganza», le respondí. «Lo hago por dignidad». Mientras ella se marchaba, Claudia apareció en el pasillo. «¿Quién era?», preguntó. «Una vieja amiga. No sabía que todavía tenías amigas», dijo con una sonrisa torcida. «Hay muchas cosas que no sabes. Hija, muchas». Su sonrisa se borró. Y en ese momento comprendí que había empezado a tenerme miedo. Por la noche, Daniel llegó con una expresión tensa. Dejó su maletín sobre la mesa. «¿Llamaste al banco, mamá?», preguntó sin rodeos. Lo miré con calma. ¿Por qué lo haría? «No tengo asuntos con ellos. Recibí un aviso. Dicen que hubo movimientos en la cuenta». «Ah, sí. Quizá revisaron lo que está a mi nombre. Nada más». Su mandíbula se tensó. Por primera vez en meses, fue él quien bajó la mirada. El poder había cambiado de dueño. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «El miedo es un espejo. Si lo miras lo suficiente, termina reflejándose en quien te lo impuso». Luego apagué la luz, y en la oscuridad, escuché los pasos de mis hijos moverse por la casa, como ratones asustados buscando una salida. Sonreí. Mi silencio ya era suficiente para atormentarlos. Desde que Daniel mencionó el banco, el aire se volvió más espeso. Ya nadie hablaba con naturalidad. Las risas falsas desaparecieron. Solo quedaba el sonido de las puertas cerrándose y las respiraciones contenidas. Yo observaba todo desde mi silla junto a la ventana. Parecía una anciana más, quieta, frágil, pero por dentro era un volcán a punto de estallar. Una mañana, mientras Claudia barría el pasillo, dejé un sobre la mesa. No dije nada. Lo coloqué allí, en silencio, y me fui a preparar café. Minutos después, escuché su voz temblar. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un recuerdo», respondí sin mirarla. «¿Por qué está mi nombre escrito aquí?». «Porque siempre es bueno recordar lo que uno firma». «Hija», la vi palidecer. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una copia del documento falsificado que encontré en el cajón de Daniel. No dije nada, más solo tomé mi taza de café y subí a mi habitación. El único silencio que quedó abajo fue más elocuente que cualquier grito. Esa noche los escuché discutir. Las paredes viejas no guardan secretos. «¿Cómo lo consiguió?», gritó Claudia. «No lo sé», respondió Daniel. «Quizás alguien nos delató. ¿Y si fue el banco? ¿O si ella nos está vigilando?». «Cállate, no digas tonterías». Pero yo los oía, y cada palabra suya era un trozo de victoria que saboreaba en silencio. Durante los días siguientes, cambiaron conmigo. Demasiado amables, demasiado atentos. Daniel me traía flores marchitas del supermercado. Claudia me preparaba té. Intentaban comprar mi cariño, como si no supieran que ya no quedaba nada que comprar. Una tarde, mientras cenábamos, dejé caer otra semilla de duda. «Hoy hablé con alguien del banco», dije con voz suave. Los cubiertos se detuvieron en el aire. «¿Qué? ¿Qué te dijeron?», preguntó Daniel, intentando sonar tranquilo.
Nada importante. Solo que mis cuentas están seguras. ¿Seguras? Repitió Claudia. Sí, muy seguras. No añadí más. Me limité a cortar mi pan y a mirar el reloj. Cada segundo que pasaba los veía descomponerse un poco más. Cuando terminé de comer, me levanté despacio. Voy a dormir, dije. ¿Mamá? Susurró Daniel. Si hay algo que debamos saber. No, hijo. Si hay algo que debas saber, lo descubrirás tú solo. Subí a mi habitación dejando tras de mí un silencio que pesaba como plomo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana viendo cómo la luna caía sobre el jardín. El árbol de jazmines que Samuel plantó seguía floreciendo, como si nada en esta casa estuviera muriendo, salvo la inocencia. Cerca de la medianoche, escuché pasos. La puerta del despacho de Daniel se abrió con un chirrido. Me asomé al pasillo. Él caminaba con una linterna, buscando algo. Lo seguí con la mirada. Abrió los cajones, revisó carpetas, movió papeles, desesperado, como si temiera que su propio pecado lo estuviera siguiendo. Al volver a mi habitación, tomé el cuaderno y escribí: los culpables no duermen, no necesitan castigo, porque el miedo ya los condena. Apoyé la pluma y cerré el cuaderno. Abajo, los murmullos continuaban. La casa respiraba miedo, y por primera vez no era el mío. El amanecer llegó gris, silencioso, el tipo de silencio que precede a las tormentas. Me vestí con mi mejor abrigo, el que Samuel me regaló en nuestro aniversario número 20. Sabía que ese día sería importante. A las 9, el timbre sonó. Era un mensajero. Entrega para la señora Magdalena. Andrade, dijo. Firmé sin decir palabra y tomé el sobre sellado con el logo del banco. Dentro estaba la confirmación. Mi Nuevo Testamento había sido registrado oficialmente. Lo guardé bajo mi chal, respirando hondo. La casa seguía en calma, pero podía sentir cómo las paredes observaban. Bajé al comedor y preparé café. Daniel y Claudia aún dormían. Serví 3 tazas. Luego, tomé una hoja de mi cuaderno y escribí una sola frase. Hoy entenderán que no todo lo que se hereda está hecho de ladrillos. La dejé junto al sobre la mesa. Minutos después, escuché pasos. Claudia bajó primero, despeinada, con el gesto torcido de quien ya no descansa. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó al ver el sobre. Una verdad, respondí sin mirarla. Daniel apareció detrás, con la mirada fija en el papel. ¿Qué hiciste, mamá?, dijo con la voz quebrada. Lo que debía hacer, contesté. Proteger lo que ustedes olvidaron valorar. Claudia abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. La Fundación Santa Esperanza, susurró al fin. Sí, dije con calma. Las mujeres que viven allí no tienen familia, pero entienden lo que significa cuidar un hogar. Algo que ustedes olvidaron hace mucho. Daniel apretó los puños. No puedes hacer esto, dijo. Ya lo hice. Esa casa es nuestra. No, hijo, fue mía. Y ahora pertenece a quienes saben lo que significa tener nada. Su mirada se nubló de rabia. Claudia rompió en llanto, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de frustración. Durante años, planearon quedarse con todo, y en un solo día lo habían perdido. ¿Por qué, mamá?, preguntó ella casi gritando. Porque ustedes me enterraron viva antes de tiempo. Porque mientras yo cocinaba y los escuchaba reír, ya estaban hablando de herencias, de firmas, de cuentas, y yo, como una tonta, seguía creyendo que el amor era suficiente. Silencio. Solo el sonido del reloj llenaba la sala. Daniel bajó la mirada. Claudia se cubrió el rostro con las manos. No los odio, dije, levantándome despacio. Pero aprendí algo que ustedes aún no entienden. A veces, para enseñar el valor de la vida, hay que quitar lo que se da por seguro. Tomé el retrato de Samuel de la pared y lo guardé en mi bolso. Él estaría orgulloso, susurré. Luego me giré hacia ellos. Pueden quedarse con todo lo demás, los muebles,
las fotos, los recuerdos vacíos. Yo solo me llevo mi paz. Salí por la puerta sin mirar atrás. El aire frío golpeó mi rostro, pero no dolía. Era libertad. Mientras caminaba hacia la casa de doña Teresa, escuché la puerta cerrarse detrás de mí con un estruendo. No supe si fue el viento o la rabia de mis hijos. Pero en el fondo daba igual, porque ese sonido era el eco de mi victoria. Nunca imaginé que el sonido de una puerta cerrándose pudiera ser tan liberador. Mientras me alejaba, sentía que con cada paso dejaba atrás algo más que una casa. Dejaba un pasado lleno de decepciones, de silencios, de amor no correspondido. Doña Teresa me recibió con los brazos abiertos. Sabía que ese día llegaría Magdalena, me dijo. Sí, respondí. Solo tardé demasiado en aceptarlo. Su casa olía a pan recién hecho y a paz. Nada que ver con el aire denso de mi antigua casa. Me senté junto a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. El notario llegó más tarde, tal como habíamos acordado. Traía en sus manos la copia sellada del testamento final. Todo está en orden. Señora Magdalena, me aseguró. ¿Y ellos?, pregunté. Ya recibieron la notificación. Sus nombres fueron retirados de los registros de herencia. Asentí en silencio. No sentí alegría, solo una calma profunda, como la de un mar que deja de agitarse. Esa noche, doña Teresa y yo compartimos una sopa caliente. Ella me observó largo rato antes de hablar. ¿Y ahora qué harás? Sonreí con tristeza. Vivir, supongo, sin reloj, sin promesas rotas. Solo vivir. Pero mientras el silencio llenaba la habitación, una parte de mí aún escuchaba ecos del pasado. Las risas de Claudia cuando era niña, la voz de Daniel pidiéndome que le contara historias antes de dormir. Eran recuerdos dulces que dolían más que cualquier traición. Salí al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas. Pensé en Samuel, en cómo él habría manejado todo esto, tal vez con más paciencia, tal vez con más fe. Yo ya no tenía fe, solo certezas. Y una de ellas era que el amor sin respeto se marchita. Al día siguiente, decidí visitar la Fundación Santa Esperanza. El edificio era modesto, pero lleno de vida. Mujeres mayores charlaban en el patio. Algunas cosían, otras reían. Al verme, una de ellas se acercó. ¿Es usted la señora Magdalena?, preguntó. Sí, respondí. Queríamos darle las gracias. Su donación mantendrá este lugar abierto otro año más. No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo que el corazón se me aflojaba por dentro. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me agradecía sin esperar nada a cambio. Al salir, el viento me acarició el rostro. Cerré los ojos y escuché las voces de aquellas mujeres detrás de mí. Reían, hablaban, vivían, y comprendí que ese sonido era mi verdadera herencia. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno una última vez. Escribí con calma, letra por letra: no heredarán mi casa, pero heredarán mi lección. Que el amor no se compra con ladrillos, y que el corazón, cuando se rompe, aún puede servir para construir refugios. Apagué la vela. El silencio ya no me pesaba. Esta vez me abrazaba. Pasaron varias semanas desde que dejé mi antigua casa. Los días eran simples. Despertar, regar las plantas, ayudar en la fundación, conversar con las mujeres que ahora eran mi familia. La rutina tenía un sabor nuevo, el de la libertad que no necesita permiso. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana, escuché un golpe suave en la puerta. Doña Teresa salió a abrir. Desde el pasillo, oí su voz sorprendida. «Magdalena, son ellos». Mi corazón se detuvo por un instante. Daniel y Claudia estaban en la puerta, con los ojos cansados y el alma hecha trizas. No traían flores ni regalos, solo el peso de la culpa. «Mamá», susurró Claudia. «No sabíamos que estabas aquí», añadió Daniel. Los miré largo rato sin decir palabra. El silencio fue mi respuesta, al menos por un momento.
Luego los invité a pasar. Se sentaron frente a mí, torpes, incómodos. El aire entre nosotros estaba lleno de cosas que no sabían cómo decir. Claudia fue la primera en romperlo. No venimos por la casa, ni por el dinero. Ya lo sé, respondí. Solo queríamos pedirte perdón. Daniel bajó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Hicimos todo mal, mamá. Nos cegó la ambición. Pensamos que el amor era algo que ya estaba asegurado. Y cuando quisimos darte lo que creíamos que merecías, ya te habíamos perdido. No respondí, solo miré sus rostros. Esos mismos que había cuidado toda mi vida. El dolor que vi en ellos no era fingido. Y aunque parte de mí quería mantener el muro, otra parte, más humana, más madre, comenzó a ceder. No los odié, dije al fin. Solo me cansé de esperar amor en una casa llena de cuentas y excusas. Claudia se acercó. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. Queremos empezar de nuevo, dijo. No por herencias, sino porque te extrañamos. Algo dentro de mí se quebró, una grieta que no dolía, porque por primera vez no era de pérdida, sino de alivio. Los abracé, y en ese abrazo sentí que el tiempo se detenía. No era perdón lo que ofrecía, era una tregua, un intento de curar lo que la codicia había matado. Pasamos la tarde hablando. Les conté sobre la fundación, sobre las mujeres que allí vivían. Claudia escuchaba con lágrimas silenciosas. Daniel apenas podía mirarme, como si cada palabra mía fuera un espejo de su culpa. Antes de irse, me entregaron un sobre. Dentro había una carta. La había escrito Samuel. Años atrás, poco antes de morir, nunca la había visto. Decía: si alguna vez nuestros hijos se olvidan de lo que significa amar, recuérdales que el amor no se hereda, se aprende, y que una madre, aún herida, siempre puede enseñar sin palabras. Lloré, no por tristeza, sino porque esas palabras cerraban el círculo. El amor que yo creí perdido aún estaba allí, enterrado bajo la ambición, pero vivo. Cuando salieron, el sol se escondía. El cielo tenía ese tono dorado que parece un suspiro. Los vi alejarse por el camino, tomados del brazo, y supe que esta vez no esperaban mi muerte. Esperaban mi perdón. Cerré la puerta. La casa estaba tranquila. Encendí una vela y escribí en mi cuaderno por última vez. Perdonar no es olvidar. Es entender que el dolor también puede ser una herencia. Una que, si se entrega con amor, puede salvar a quien aún no sabe amar. Apagué la vela. Y en la penumbra, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.